¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la charla de insuficiencia cardíaca. Bueno, si no podemos completar todos los objetivos en virtud de esta plataforma Zoom que a veces nos inhabilita en cuanto a completar los objetivos, si nos dan los tiempos lógicos, nos reconectamos. Y si no, en la semana nos volvemos a reconectar, ¿sí? La idea es definir la insuficiencia cardíaca crónica, clasificarla, reseñar su etiología, analizarla fisiopatológicamente, más allá que el jueves les recomiendo que el profesor Yermoli va a hacer un vivo de fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, se lo súper recomiendo, con lo cual no le vamos a dar mucha trascendencia hoy. La idea hoy es sobre todo recalcar los aspectos semiológicos, reseñar y reconocer síntomas y signos, que es lo más importante, con alguna proyección de orientación diagnóstica, y finalmente haremos las conclusiones. ¿Cómo definimos la insuficiencia cardíaca? Hablando desde el punto de vista semiológico, ¿no es cierto? Porque vamos a ver que el abordaje de la insuficiencia cardíaca, del paciente que nos consulta por disnea, o sea, falta de aire de la cintura para arriba, también acompañando con otros síntomas acorde a la etiología de insuficiencia cardíaca, puede haber angor, puede haber tos seca, etc. Pero bueno, en definitiva, para nosotros lo que nos compete en esta proyección semanal, que la insuficiencia cardíaca es un síndrome. Por eso estamos en la semana del paciente con disnea. La disnea esta semana la vamos a ver en el contexto de este síndrome de insuficiencia cardíaca. Después ya vamos a ver en la semana que la disnea de la cintura para arriba, es decir, la falta de aire, puede obedecer a muchísimas otras causas. Bueno, el síndrome de insuficiencia cardíaca tiene diversas etiologías que obedece a anomalías de la estructura o función del corazón, y la incapacidad del corazón puede ser la imposibilidad de expulsar sangre, esto es insuficiencia cardíaca sistólica, o de llenarse de sangre, esto es insuficiencia cardíaca diastólica. Pero sobre todo, la falla de la expulsión, es decir, la llegada de sangre a los tejidos, va a hacer que las demandas metabólicas no sean satisfechas, ¿sí? Pero ambas, tanto la falla sistólica o la falla diastólica, es decir, la incapacidad de llenar ese corazón, ¿sí?, tienen como fundamentalmente como característica el aumento de la presión de fin de diástole. Esto es lo más importante desde el punto de vista fisiopatológico, que lo vamos a traducir a nivel clínico, como vamos a reconocer en el paciente que estamos revisando, examinando, en el interrogatorio, en el examen físico, cómo vamos a reconocer ese aumento de la presión de fin de diástole, porque nos va a referir disnea, desde el punto de vista clínico sintomático, y vamos a auscultar crepitantes en el pulmón, y vamos a ver un corazón sobrecargado, ¿sí?, a nivel sistólico, que nos va a generar la presencia de un tercer tono diastólico y cuarto tono en la falla diastólica. Vamos a volver después sobre estos puntos. Por otro lado, sabemos que es importante la insuficiencia cardíaca, y quiero remarcar esto, que es la causa más frecuente de hospitalización. Cuando ustedes empiecen a venir al hospital y hagan recorridas en la sala, se van a dar cuenta que el mayor porcentaje de los pacientes que van a tener internados acá tienen insuficiencia cardíaca, ya sea sistólica o diastólica, sobre todo en personas mayores de 65 años, con una mortalidad alta, a los 5 años es del 50%, y por otro lado la mitad de los pacientes son reingresados por insuficiencia cardíaca a los 6 meses de una externación. ¿Cómo clasificamos a la insuficiencia cardíaca? Hay varios tipos de clasificación. Una forma de clasificarla es acorde a la severidad de los síntomas, es decir,
a la manifestación de la disnea. Clase 4 es de reposo, clase 3, pequeños ejercicios, como por ejemplo peinarse, clase 2, subir escaleras, y clase 1, síntomas con grandes ejercicios. Y este aquí la clasificación más importante, que es la que ustedes van a aplicar en la práctica diaria. La clase A, Profe, el disculpe, estadio... disculpe que la interrumpa, disculpe. Sí, Hay chicos que quieren entrar y todavía tenemos lugar, por ahí usted los tiene que aceptar. correcto. Gracias. Sí, perdón, porque pensé que ya estaban, como vi 100, pensé que era la máxima capacidad. Perdón, ¿eh? Sofía, Sí, salgo yo, así dejo un lugar, porque si ya te puse como hospedadora, seguro que podés seguir vos. bueno, ahí está, dale. Dale, cualquier Dale. cosa me decís, yo Excelente, estoy excelente, atenta. excelente, Yo salgo. gracias, gracias. Chao, saludos. Chao. Avísenme cuando estén todos, por favor, así. A ver. Creo que somos todos porque somos Sí, 97 claro, ya. ¿qué es lo que... Bueno, cualquier cosa me mandan un chat. Bueno, entonces, para los que ingresaron recién, hasta ahora lo más importante que se tienen que llevar de las cosas que dijimos, que la insuficiencia cardíaca es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas, y que están expresando una dificultad del corazón para eyectar la sangre, es decir, para expulsarla. Eso se denomina insuficiencia cardíaca sistólica, ¿sí? Y esta situación inhabilita al ventrículo izquierdo a brindar los nutrientes metabólicos que necesitan los tejidos, fundamentalmente el oxígeno y todos los demás, pero básicamente oxígeno, a través de la hemoglobina que expulsa el volumen sistólico, volumen minuto que sería sistólico por frecuencia cardíaca. Esa falla de la expulsión, ¿sí? Es falla cardíaca sistólica. Cuando hay incapacidad del corazón para llenarse, es la insuficiencia cardíaca diastólica. Ambas tienen como característica el aumento de la presión de fin de diástole. La sistólica porque el corazón va eyectando sangre que no puede expulsar en cantidad suficiente y se acumula en el ventrículo, y la diastólica obviamente porque se llena a expensas de aumento de la presión de fin de diástole. Hay una rigidez en ese ventrículo. Tanto la presión de fin de diástole aumentada en la falla sistólica como en la falla diastólica hace que se traduzca ese aumento de presión desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula. Y ese aumento de presión de la aurícula hacia atrás, ¿hacia dónde va? Hacia las venas pulmonares. Recuerden que en el circuito cardíaco están invertidas. Las que llevan la sangre oxigenada son las venas. Entonces vienen las venas del pulmón con sangre oxigenada hacia la aurícula. Esas venas están con aumento de la presión, traducen ese aumento de la presión a los capilares pulmonares. Esos capilares pulmonares con aumento de la presión hidrostática traducen ese aumento de la presión, ¿sí?, hacia el intersticio pulmonar.
y estimulan a los receptores de la disnea que están en el intersticio del pulmón. Entonces, insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica, las dos van a tener aumento de presión de fin de diástole, y el reconocimiento semiológico, que es lo más importante que ustedes se tienen que llevar de hoy, es que esos pacientes van a tener disnea entre los dos, falla sistólica o diastólica. Ahora, desde el punto de reconocimiento clínico, semiológico, hay una nueva clasificación que es en estadios, estadio A, B, C, D. El estadio A, ¿sí? El paciente no tiene nada, o sea, cuando ustedes vienen al consultorio, están en la guardia, están en la sala, lo ven al paciente, no tiene nada. Y ustedes dirán, ¿pero por qué lo ponen en estadio A, insuficiencia cardíaca? Bueno, porque potencialmente es un futuro paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tiene todos los factores de riesgo que ustedes vieron las otras semanas, que son los factores de riesgo para la enfermedad coronaria, ¿sí? Estos mismos factores de riesgo llevan a la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque las dos causas más importantes de insuficiencia cardíaca son la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica, a través de los factores de riesgo que llevaron a la enfermedad coronaria, a la enfermedad del endotelio, que muy bien les explicó en una clase de fisiopatología el profesor Yermoli. La enfermedad del endotelio está causada por todos los factores de riesgo que ya les han explicado, pero todo esto es un combo de factores que, de no tratarse, ¿hacia dónde van? Van a la insuficiencia cardíaca. Primero pasamos del estadio A, que es el paciente que, les vuelvo a decir, no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, no tiene signos de insuficiencia cardíaca, y cuando le vamos a hacer el ecocardiograma, es un ecocardiograma normal. Imaginemos un paciente hipertenso que el médico lo vio, de poca gana lo medicó, no le explicó la importancia que tenía ese tratamiento, y el paciente, a los 20 años de haber necesitado su tratamiento, es evaluado por otro médico en consulta. El paciente está asintomático, pero cuando le pide un ecocardiograma se encuentra que tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ese paciente asintomático con hipertrofia del ventrículo izquierdo en el ecocardiograma ya tiene un daño miocárdico. Eso es el estadio B de insuficiencia cardíaca. Ahora bien, si ese paciente sigue sin medicarse, va a evolucionar al estadio C de insuficiencia cardíaca. Van a aparecer los síntomas. Esos síntomas pueden aparecer en el contexto de insuficiencia diastólica, por ejemplo, la hipertrofia ventricular izquierda por la hipertensión arterial, que le da aumento de la presión de fin de diástole y le da disnea, y el paciente entonces en estadio C nos consulta por disnea, porque ya esa hipertrofia ventricular izquierda genera un incremento de la presión de fin de diástole. Y si ese paciente sigue en el tiempo sin tratarse, se va a terminar dilatando, es decir, va a ser una falla sistólica, también con aumento de la presión de fin de diástole, pero la falla en la expulsión también hace que el paciente tenga fatiga, tenga intolerancia al ejercicio. ¿Por qué? Porque la falla en la expulsión hace que se irriguen en menor proporción los tejidos, sobre todo los músculos. Entonces, repito, estadio A, factores de riesgo; estadio B, asintomático, ¿sí? Con un ecocardiograma patológico; estadio C, síntomas; estadio C, síntomas; y el estadio D ya es una situación irreversible, el paciente no tiene vuelta para atrás. Perdón, que hay alumnos para entrar. Pensé que ya estaban. Ahí estamos. Bien. ¿Me siguen hasta acá? Por favor, pregunten todo lo que no se entienda. La idea es que trabajemos en conjunto y que pregunten todo lo que no se entiende. Factores de riesgo, causas de insuficiencia cardíaca. Las más importantes son la hipertensión arterial. Parece mentira, hoy por hoy, con todos los avances que hay en el tratamiento de la hipertensión arterial,
pero sigue siendo, junto con la enfermedad coronaria, las dos causas más importantes de insuficiencia cardíaca. Le siguen en orden de frecuencia las valvulopatías. Recuerden de las valvulopatías la estenosis aórtica, ¿sí?, degenerativa. Recuerden que la valvulopatía aórtica va de la mano con la enfermedad coronaria en cuanto a su fisiopatología y la enfermedad del endotelio. Por eso la estenosis aórtica degenerativa acompaña muchas veces a la enfermedad coronaria. Entonces, siempre que tengo enfermedad coronaria, tengo que buscar enfermedad vascular periférica, que muy bien ya deben haber visto con sus ayudantes en los prácticos, cómo detectan la enfermedad vascular periférica. Recuerden, la mitad de los pacientes con enfermedad coronaria tienen enfermedad vascular periférica, una de ellas la enfermedad carotidia, y muy frecuente en este contexto y generadoras de accidente cerebrovascular, y la enfermedad valvular. Ahora bien, sabemos que estos pacientes pueden estar asintomáticas, ¿sí?, y a veces presentar disfunción ventricular izquierda precoz, es decir, un paciente puede no tener síntomas, pero puede tener manifestaciones ecocardiográficas. Entonces, esta es la clasificación nueva, es la más importante que tienen que saber para insuficiencia cardíaca. Para disnea, la clasificación más importante que tienen que saber es la que dijimos del ejercicio. Grado 4, disnea de reposo. Grado 3, mínimos esfuerzos, peinarse. Grado 2, medianos esfuerzos, subir escaleras. Grado 4, grado 1, grandes esfuerzos. Pero ojo, todo depende de la actividad que esa persona desarrolla diariamente. Si es una persona que está todo el día sentado, obviamente va a debutar con una disnea de reposo, y todo lo otro va a pasar desapercibido. Estadio A, asintomático, sin hallazgos en el ecocardiograma. Estadio B, hallazgos en el ecocardiograma. Estadio C, síntomas. Estadio D, ya con manifestaciones clínicas que no responden ni siquiera al tratamiento médico, que requieren medidas como por ejemplo inotrópicos o soporte mecánico y o trasplante cardíaco. Entonces, recuerden que la disfunción ventricular del estadio B, que va a ser un hallazgo del ecocardiograma, puede ser sistólica o diastólica. Sistólica, expulsión; diastólica, de llenado. Las dos tienen aumento de la presión de fin de diástole, las dos tienen disnea. Entonces, habíamos dicho que etiológicamente la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria son las más importantes. Un poco lo vieron en la secuencia de las semanas que fueron viendo. Primero vieron hipertensión arterial, después enfermedad coronaria. Todas estas son mucho menos frecuentes, no nos vamos a detener, dado el tiempo que nos apura un poquito. Fisiopatológicamente, recordemos que la función sistólica es la eyección, es cuando el corazón expulsa la sangre. Se cerró la válvula auriculoventricular por gradiente de presión, porque se vació la aurícula en el ventrículo se llenó, se cerraron las válvulas auriculoventriculares, se llenó el ventrículo izquierdo, aumenta la presión, como las compuertas, ¿sí?, por ese aumento de presión se abren las válvulas sigmoidas y se expulsa la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. Esa es la función sistólica, que depende de la contractilidad fundamentalmente. ¿Qué es la precarga? La precarga es la sangre que llegó desde el pulmón, por las venas pulmonares, a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Cuando decimos que hay aumento de la precarga, por ejemplo, cuando un paciente se lo expande, se le pasa volumen en cantidad, eso es aumento de la precarga, ¿sí? Y la disminución de la precarga es cuando uno pierde sangre o se deshidrata. Ese volumen, ya sea de plasma o de sangre, aumenta o disminuye acorde a lo que uno haga con el paciente. La poscarga es la resistencia periférica. La poscarga, ¿sí?, es la resistencia periférica. Por ejemplo, un paciente que tiene
valvulopatía, por ejemplo, una insuficiencia mitral. En la insuficiencia mitral ustedes ya habrán visto con sus ayudantes que aumenta el volumen sistólico, igual que la insuficiencia diastólica, en la insuficiencia aórtica. Entonces ese aumento del volumen minuto hace que la poscarga disminuya. Y cuando tenemos un volumen minuto disminuido, por ejemplo en estenosis aórtica, como cae el volumen minuto, el volumen sistólico, la poscarga aumenta para compensar. Son comportamientos fisiológicos, que en este contexto de enfermedad son fisiopatológicos, acorde a los cambios que se suscitan en la hemodinamia. Repito, ante una disminución del volumen sistólico, aumenta la poscarga, aumentan las resistencias periféricas. Ante un aumento del volumen minuto, del volumen sistólico por frecuencia cardíaca, bajan la poscarga, baja la resistencia periférica, ¿sí? La contractilidad, entonces, es la capacidad de contraerse ese ventrículo izquierdo para expulsar la sangre. ¿En qué situación podría bajar la contractilidad? Y, por ejemplo, un paciente que tiene un infarto, ya que vieron la semana pasada infarto agudo de miocardio, las otras semanas vieron enfermedad coronaria, síndrome coronario agudo. Nos trasladamos a la semana de síndrome coronario agudo. Si el paciente tiene un infarto agudo de miocardio con mucha amenaza isquémica, ¿sí? Sabemos que a mayor amenaza isquémica, más remodelado, más reemplazo del miocito por tejido fibrótico, si no fue resvascularizado en tiempo y forma. Entonces esa contractilidad va a estar disminuida porque hay un remodelado, ¿sí? En el contexto de esa cardiopatía isquémica que hace que el reemplazo del tejido del miocito por tejido fibrótico haga que disminuya la contractilidad. Cuando tengo baja contractilidad, tengo caída de la función sistólica, y eso es insuficiencia cardíaca sistólica por disminución de la expulsión. Y el otro componente de la función sistólica es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca normal entre 60 y 100. Cuando yo tengo más frecuencia cardíaca, el paciente está taquisfícmico por pulso, más de 100, o taquicárdico por electrocardiograma, ¿sí? Eso hace que las coronarias que se irrigan en diástole tengan menor posibilidad de aportar oxígeno al ventrículo izquierdo. Entonces esto hace que la diástole, que es el momento en que si bien el corazón se recupera, pero recibe la irrigación de las coronarias. Entonces si el paciente está taquicárdico, se acorta la diástole y disminuye la irrigación. Por eso muchas patologías se descompensan con la taquicardia, como la estenosis mitral, como las hipertrofias ventriculares izquierdas, la falla diastólica sobre todo, es la que se va a descompensar con la taquicardia, porque se pierde la patada auricular. Entonces, estos son los componentes más importantes para analizar la insuficiencia cardíaca. La precarga, la poscarga, ¿sí? La contractilidad, la frecuencia cardíaca y la función sistólica, que en cierta manera va a depender de todas ellas. Si baja la precarga, baja la función sistólica; si aumenta la poscarga, baja la función sistólica; si disminuye la contractilidad, baja la función sistólica; y si aumenta la frecuencia cardíaca, baja la función sistólica. Y acá lo tienen de vuelta explicado. Recordemos entonces, el volumen sistólico, ¿sí? Va a depender de la contractilidad, va a depender de la frecuencia cardíaca, va a depender de la competencia mecánica, es decir, de las válvulas que estén en buenas condiciones, de la precarga, de la poscarga. Y el volumen minuto, recuerden, es volumen sistólico, ¿sí? Es decir, en cada latido, lo que eyecta el corazón, que son 50 mililitros, por la frecuencia cardíaca. Eso es volumen minuto, volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y dividido por la superficie corporal de cada persona, eso me da el índice cardíaco. Bien, cuando hablamos de disfunción sistólica,
que es uno de los componentes de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? La disfunción diastólica, entonces cuando hay dificultad en el llenado. Cuando hay dificultad en el llenado, cuando el ventrículo izquierdo está rígido, cuando hay disminución de la compliance, hay disminución del llenado, obviamente va a aumentar la presión de fin de diástole, la contractilidad está conservada en general, la función sistólica en general es normal, ¿sí? Pero siempre hay un aumento de la presión de fin de diástole. Hasta acá lo más importante que se tienen que llevar de esta charla es que la insuficiencia cardíaca diastólica tiene disminución del llenado ventricular. Después se eyecta bien porque la contractilidad está conservada y hay un aumento de la presión de fin de diástole, que se traduce a la aurícula, a los capilares pulmonares, a través de las venas pulmonares, traduce, o mejor dicho, pasa a través de la presión hidrostática del plasma al intersticio y estimula a los receptores de la disnea. Ejemplo, paciente con hipertensión arterial, no tratado, ¿sí? A través de los años, por la ley de Laplace, tensión es igual a presión por radio sobre espesor. Para disminuir la tensión de la pared, ¿sí? ¿Qué hace el ventrículo izquierdo? Aumenta su espesor y disminuye la tensión. Esta hipertrofia ventricular es la consecuencia de una presión arterial no tratada. ¿Sí? Es beneficiosa para la pared porque baja la tensión. ¿Se acuerdan de fisiología? Clase inaugural. Integramos fisiología con la fisiopatología y la semiología. Pero ¿qué pasa? Esa hipertrofia genera rigidez en el ventrículo y la aurícula, para llenar ese ventrículo, tiene que hacer mucha fuerza, mucha presión. Lo llena al final, pero genera un aumento de presión, que se va a traducir a nivel de la aurícula izquierda. La contractilidad del ventrículo está conservada, por eso la eyección, la expulsión, a diferencia de la falla sistólica, va a ser normal. Bien, vamos a ir apurando entonces. Fíjense, acá tienen el loop de presión-volumen, esta es la diástole, esta es la fase isovolumétrica sistólica, cuando todas las válvulas están cerradas, se abrió la válvula sigmoidea, fase eyectiva, se cerró la válvula sigmoidea, todas las válvulas cerradas, fase isovolumétrica diastólica, se abre la válvula auriculoventricular y se llenó el ventrículo. Este es el loop normal. Fíjense el paciente que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa en la diástole? Se llena con el mismo volumen, pero a expensas de mucha presión generada por la aurícula. Fíjense la diferencia de presión que levanta el ventrículo izquierdo, que obviamente se va a traducir a la aurícula, después se eyecta bien, pero la presión de fin de diástole está súper aumentada, pero por sobremanera con respecto al normal. Este es el loop presión-volumen, ¿sí? Del ventrículo izquierdo. Y esto rapidito, no es necesario que lo sepan, se los comento a título informativo. En el ecocardiograma, el ecocardiograma Doppler lo que evalúa es un flujo transmitral, el llenado del ventrículo a través de la válvula mitral, y registra, este es el llenado normal, a través del flujo transmitral. Nosotros lo que vamos a ver en el ecocardiograma, que tenemos la onda E y la onda A. La onda E es mientras se va llenando el ventrículo. Nosotros vemos una presión que va atravesando la válvula auriculoventricular. Y después la onda A, que es la contracción auricular final, que normalmente representa un 5% de ese llenado del ventrículo, ¿sí? termina de llenar el resto del ventrículo. Pero ¿qué pasa en un paciente, por ejemplo, con trastornos de la relajación, o mejor nos vamos acá, donde hay un trastorno de relajación? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Tarda muchísimo tiempo en pasar, porque el ventrículo izquierdo está muy hipertrofiado, cuesta que pase la sangre, y finalmente la aurícula, que normalmente hace un pequeño esfuerzo, hace un esfuerzo tremebundo para terminar de llenar el ventrículo. Fíjense, se invierten las ondas. La contracción auricular pasa a tener una
importancia trascendental en el llenado ventricular. Por eso cuando se pierde la patada auricular, el paciente se descompensa. Este es un ecocardiograma normal. Si ustedes, algún papá, abuela que se haya hecho un ecocardiograma, fíjense que siempre tiene que tener una onda A más pequeña que la onda E, porque significa que su ventrículo izquierdo está bien. Pero cuando les ponen trastornos de la relajación, es clásicamente un hipertenso que no fue tratado. Y esa onda A va a ser mayor que la onda E. Bueno, si se llega a cortar, nos volvemos a reconectar. Así podemos por lo menos tener todos los conceptos. Bueno, se ve que se cortó el tema del power. Bueno, vamos a seguir entonces con la función sistólica. En la función sistólica, la falla sistólica, ¿sí? Tenemos trastornos de la contractilidad. Aumenta la presión de fin de diástole, igual que en la falla diastólica, pero por otro mecanismo. Acá el ventrículo izquierdo no se puede contraer, eyecta menos sangre, y ese remanente de sangre que no se pudo eyectar, ¿sí? Aumenta la presión de fin de diástole. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros normalmente tenemos que, si acá está el volumen minuto y acá tenemos la presión de fin de diástole, ¿sí? Sabemos que a medida que va aumentando la presión de fin de diástole, aumenta la contractilidad. Cuando tenemos un paciente que tiene reemplazo del ventrículo izquierdo por tejido fibrótico, esto no se puede llevar a cabo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando aumenta la presión de fin de diástole, disminuye la contractilidad y disminuye el índice cardíaco, porque fracasó la contractilidad. Entonces, en lugar de esto de seguir subiendo, comienza a disminuir, porque no hay contractilidad. Entonces, para mejorar este paciente, tenemos que bajar la presión de fin de diástole, por ejemplo, con diuréticos. Entonces, ¿qué sucede en la insuficiencia cardíaca? Que disminuye el volumen minuto. Esto hace que al disminuir la actividad del volumen minuto, la expulsión, se activan las catecolaminas, la actividad simpática, para aumentar esta situación de caída de la fracción de eyección. Entonces hay frecuencia cardíaca aumentada, que es la característica del paciente con insuficiencia cardíaca. El pulso de la insuficiencia cardíaca va a estar aumentado, tienen taquicardia. Esto es para aumentar la contractilidad. Y por otro lado, como cayó el volumen minuto, ¿sí? Como hablábamos hoy, para compensar las resistencias periféricas que hacen, están aumentadas. Por eso estos pacientes, cuando los vamos a examinar, tienen las rodillas frías, por el aumento de la resistencia periférica. Aumento de la resistencia periférica. Entonces van a encontrarse un paciente que tiene ingurgitación yugular, que después vamos a ver bien la semiología, y tienen aumento de las resistencias periféricas, es decir, tienen la piel fría. Entonces tenemos aumento de la actividad simpática. Y es este paciente que tenemos del lado izquierdo. Disminuye la fracción de eyección. Disminuye la fracción de eyección. Entonces, los pacientes con insuficiencia cardíaca, ya sea diastólica, trastornos en el llenado, o sistólica, trastornos en la eyección, tienen disnea los dos, porque tienen aumento de la presión de fin de diástole, aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar, que traspasa el endotelio del capilar y aumenta el plasma en el intersticio, y eso estimula los receptores de la disnea. Vamos de vuelta. Insuficiencia cardíaca. Aumento de la presión del ventrículo izquierdo, aumento de presión de la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Aumenta el agua pulmonar, intersticial y alveolar, que es lo que se llama edema de pulmón.
disminuye la distensividad pulmonar, aumenta la resistencia bronquiolar. ¿Por qué? Porque los bronquiolos también se dematizan, porque el agua que sale de esos capilares llega al intersticio, llega al alvéolo y llega a los bronquiolos. Entonces ocupa el lugar, ese aumento del plasma en el intersticio, en los alvéolos, ocupa el lugar del oxígeno. Por eso el paciente va a estar hipoxémico. Entonces tiene una insuficiencia respiratoria, cuando ya su situación de insuficiencia cardíaca llegó a una instancia donde el agua, el plasma de la sangre ocupó el alvéolo. Y esta es la fisiopatología que en la auscultación pulmonar ustedes van a auscultar los crepitantes. Los crepitantes, ¿sí?, son la auscultación de la ocupación de los alvéolos por agua. Cuando ustedes se frotan el cabello al lado de la oreja de ustedes, del oído de ustedes, van a percibir un sonido que es el mismo que cuando ponen la membrana del estetoscopio en las playas. Entonces, rebobinando, habíamos dicho que un ventrículo izquierdo rígido o que no puede expulsar aumenta la presión. Traduce esa presión hacia la aurícula, hacia los capilares pulmonares, y los alvéolos se llenaron de plasma. Obviamente, antes de llegar el plasma al alvéolo, pasó por el intersticio, ¿sí?, y también se dematizaron los bronquíolos. Entonces, todo eso hace que hay receptores de disnea, que son las fibras amielínicas C, que llevan esa sensación de disnea, ese disconfort, al sistema nervioso central. Entonces la persona empieza con falta de aire. Esa falta de aire, esa disnea, puede ser por estimulación de los quimiorreceptores, porque hay hipoxemia, por estimulación de los mecanorreceptores, porque hay disminución de la distensividad pulmonar, porque el pulmón, que es como una esponja, está con disminución de su distensibilidad, porque los bronquíolos están en sus paredes con agua, entonces hay aumento de la resistencia, y también aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Y eso qué nos produce el aumento de la frecuencia respiratoria? Aumenta el trabajo respiratorio. Es decir, están estimulados los mecanorreceptores, porque en todos estos lugares que les mencioné hay receptores, ¿sí?, de la disnea, ¿sí? Cualquiera de nosotros que sale a la calle y nos asaltan y nos agarran del cuello, aunque no tengamos hipoxemia, aunque no tengamos insuficiencia cardíaca, vamos a tener disnea. ¿Por qué? Porque nos están estimulando los mecanorreceptores que están distribuidos en toda la pared torácica y dentro del pulmón. Y también tenemos los quimiorreceptores que detectan a nivel del bulbo carotídeo la presión de oxígeno disminuida. Y asimismo tenemos los receptores de la disnea dentro del mismo pulmón, que son las fibras amielínicas C, que son las primeras que se van a estimular ante una situación de sobrecarga de plasma en el pulmón. Entonces, lo más importante que se tienen que llevar de esta diapositiva es esto, que el paciente con insuficiencia cardíaca aguda o crónica reagudizada, o crónica que a través del tiempo va sobrecargando los alvéolos de plasma, va a tener disnea. ¿Cómo me la va a referir el paciente? Y es una disnea, es decir, le falta el aire en general con el esfuerzo o con el reposo, cuando ya fue progresando, cuando hizo varias instancias de disnea de esfuerzo, grado 3, grado 2, grado 3, y llegó a la disnea de reposo. Y si siempre el paciente estuvo en reposo, y obviamente va a debutar con una disnea de reposo. Entonces, cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca sistólica, cae el volumen minuto. Cae el filtrado glomerular, porque habíamos dicho que cuando cae el volumen minuto, la
caída de ese volumen minuto es hacia todos los parénquimas, es hacia los músculos, el paciente va a tener cansancio, ¿sí? Va a caer el filtrado glomerular, ¿por qué? Porque la arteriola aferente recibe poco volumen de sangre, entonces va a caer el filtrado glomerular. Y todo esto que genera activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Así como se activaba el simpático, también se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces aumentan también los niveles plasmáticos de HAT, diurética, mayor vasoconstricción periférica y aumenta la poscarga. Es decir, aumenta la poscarga por la actividad simpática, un poco lo que preguntaba Santiago recién, brillante pregunta, actividad simpática, pero también, parece que hubieras leído la clase, también se estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por eso vas a ver, Santiago, que con el tiempo el paciente con insuficiencia cardíaca crónica, esto ya lo vas a ver en medicina 2, va a tener que ser tratado con beta bloqueantes y con anti-inhibidores de la angiotensina. ¿Por qué? Porque son mecanismos que compensan de entrada, son favorecedores, pero a largo plazo vas a ver que son perjudiciales. El aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona aumenta la poscarga, retiene agua y sodio y hay mayor congestión venosa. Y por otro lado, fíjate vos que se aumenta el péptido atrial natriurético. ¿Por qué? Porque aumentan las presiones en las cavidades auriculares y ventriculares. Esto hace que se estimule, ¿sí?, el péptido atrial natriurético, que muchas veces lo dosamos en sangre cuando la insuficiencia cardíaca es dudosa, y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si aumenta el péptido atrial natriurético, el paciente tendría que orinar más, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Está contrarrestado este efecto de diuresis por el péptido atrial natriurético por el sistema renina-angiotensina-aldosterona que genera vasoconstricción y oligoanuria. Entonces, le gana el efecto vasoconstrictor del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático. ¿Sí? Bien, lo que es fisiopatología, lo que no se entienda, me mandan preguntas al mail, porque quiero tratar de cerrar la charla, y el jueves igual vamos a tener una charla en vivo con el profesor Yermol. Y esto es lo más importante, quizá de la semana, es lo que se tienen que llevar. Insuficiencia cardíaca, signos y síntomas. Síntomas. La insuficiencia ventricular izquierda, sistólica o diastólica, da disnea. El paciente nos refiere que le falta el aire, que lo va a referir como una sensación de respiración. Nosotros normalmente no sentimos que respiramos porque es un mecanismo inconsciente. Cuando el paciente percibe que respira, que no completa el ciclo, que le falta el aire, eso es la disnea. La insuficiencia ventricular derecha como causa de la secundaria a la izquierda, ustedes saben que la insuficiencia cardíaca derecha, la causa más frecuente es la izquierda, va a dar hipertensión venosa y va a dar una congestión que va a producir lo que se llama insuficiencia ventricular global, izquierda y derecha. Cuando hay hipertensión venosa más disnea, es una insuficiencia cardíaca global. Es decir, el paciente, ¿sí?, la insuficiencia cardíaca izquierda genera una congestión retrógrada, hacia atrás, congestiona el pulmón. Eso me da disnea. Esa congestión pulmonar sobrecarga el ventrículo derecho, es lo que produce la hipertensión pulmonar. Y esto me da la ingurgitación yugular, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular y edemas. Todo esto es derecho. Por eso el paciente va a tener dolor en el hipocondrio derecho. Esto es cuando es el fallo retrógrado, falla el corazón izquierdo hacia atrás el pulmón sobrecarga el ventrículo derecho y todo el circuito derecho. Entonces, ¿qué síntomas tiene el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva? Disnea
y dolor en el hipocondrio derecho. Y como hacia adelante el ventrículo izquierdo no eyecta, ¿sí?, no se irrigan los músculos, el paciente va a tener fatigabilidad, cansancio, es decir, que sería el equivalente de la disnea de la cintura para abajo. Así como la falla de la expulsión no irriga el riñón, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no se irrigan los tejidos musculares. Entonces el fallo anterógrado hacia adelante va a generar la fatigabilidad y cansancio. Esto obviamente lo vamos a tener cuando hay una falla sistólica. Entonces repetimos, esto es quizás lo más importante de la clase, porque ustedes se tienen que llevar los síntomas primero. ¿Por qué consulta un paciente con insuficiencia cardíaca? Sistólica y diastólica, disnea. Cuando es sistólica, ¿sí?, va además, aparte del fallo retrógrado que mencionábamos recién, que es disnea y todo lo que es fallo derecha. Cuando es sistólico no eyecta hacia adelante, entonces vamos a tener la gran fatigabilidad por mala irrigación de los músculos. ¿Me siguen hasta acá, Santiago, Lady? Sí, sí, sí. Sí, doctora. Ahora, la falta de irrigación del riñón por la falla de eyección de expulsión hace que el paciente esté oligúrico. Y al haber poca llegada de metabolitos, fundamentalmente oxígeno, hacia toda la economía, si no hay oxígeno a nivel del medio interno, ¿qué vamos a tener? Acidosis metabólica, aumento del lactato. Cae el bicarbonato y aumenta el lactato. Entonces, recordemos, falla sistólica o diastólica, disnea y todo lo que va para atrás. Fallo retrógrado. Fallo sistólico, fallo anterógrado. Síntomas. Esto es lo más importante de la clase. Aparte de la disnea, puede haber tos seca. ¿Por qué puede haber tos seca nocturna? O cuando el paciente está muchas horas en decúbito. Porque el mismo receptor que está en el intersticio pulmonar, las fibras amielínicas C, ¿sí?, esos receptores de la disnea también son receptores de la tos. Si bien de la tos van a tener muchos receptores, pero uno de los más importantes es el del intersticio pulmonar, que lleva la sensación de disnea a los receptores centrales, pero también de la tos. Muchas veces existe disnea más tos o a veces tos seca solo. Está como equivalente de la disnea. Por eso el paciente con insuficiencia cardíaca puede tener una tos seca, o cuando tiene el edema de pulmón, que ya vamos a ver en la clase de insuficiencia cardíaca aguda, va a tener expectoración asalmonada, porque expulsa plasma con eritrocitos. Entonces, la tos puede ser seca o cuando está estimulando los receptores de la tos, o cuando es por salida de plasma con eritrocitos a los alvéolos, va a ser una tos del edema agudo de pulmón. Puede haber, entonces, además de la disnea... Doctora. Sí. ¿Alguien más quería preguntar? Sí, disculpe, ¿este aumento en la tos nocturna tiene que ver algo con los receptores beta-adrenérgicos? No, buena pregunta. Esta tos nocturna, acá yo se las puse nocturna para que sea como una alarma, pero en realidad la podés tener después que el paciente estuvo acostado. ¿Por qué? Todos estos pacientes que tienen edema, el edema que es que hay agua y sodio en el intersticio. Cuando uno está en decúbito, se reabsorbe todo ese edema, y ese edema que se reabsorbe, ¿a dónde va? A las venas, y las venas, ¿a dónde van? A la circulación derecha, y de la circulación derecha, o sea, del ventrículo derecho, van al pulmón, y del pulmón van al corazón izquierdo, o sea, sobrecargan al
pulmón, esa reabsorción de edemas. Entonces, todo esto hace que el paciente, cuando tiene fallo ventricular izquierdo y no está bien medicado, sobrecarga al pulmón y ese exceso de agua que se reabsorbió de los edemas genera disnea y tos. Ese es el mecanismo de la tos nocturna o del decúbito después de 1 o 2 horas. Puede ser una tos nocturna o de día si el paciente se fue a dormir una siesta y se reabsorbieron los edemas. Lo que pasa es que en la nocturna hay más tiempo para que se reabsorban los edemas. ¿Está? Marco Antonio preguntó. Perfecto, gracias. ¿Te hago Sí. una pregunta? Sí, Eso que dijiste es disnea paroxística, ¿no? claro. Esa Lo de reabsorción. disnea, ¿sí? Puede ser paroxística o no. Es decir, Lo de reabsorción de edemas, digo yo. claro, exacto. Hace referencia. Y Sí, yo estuve leyendo, ahora no me acuerdo específicamente qué era, sí. pero me acuerdo que leí algo como paroxístico, pero con respecto al corazón. Claro, vamos por partes. No sabía qué hacer. Muy bien, vamos por partes. Cuando se reabsorbe ese edema, ¿sí? Puede ser un volumen pequeño, un volumen grande. A veces siendo pequeño, con muy mal ventrículo, puede generar un paroxismo. ¿Qué significa eso? Que súbitamente el paciente se tiene que sentar buscando una ventana para aspirar oxígeno, ¿sí? Eso se llama disnea paroxística nocturna. Cuando reabsorbió los edemas, esa agua del edema irrumpió el pulmón y hace que el paciente no pueda respirar y busca una ventana para compensar esa falta de oxígeno. A veces llega a compensarse y a veces no. A veces hay que llamar a emergencias para que venga la ambulancia y le dé soporte de oxígeno al paciente, ¿sí? Ese es paroxismo con lo que respecta a la disnea. Ahora bien, a veces puede existir un paroxismo respecto a una arritmia, a un dolor o un angor. Pero hablamos de disnea paroxística nocturna a esta situación de edema de pulmón, que puede ser solamente con falta de aire, a veces puede expectorar sangre cuando se llama edema agudo de pulmón, o puede haber sibilancias, y eso se llama asma cardíaco o asma nocturno. ¿Por qué? Porque el agua de los bronquíolos genera obstrucción de los bronquíolos, dificultad en la expiración y aparece un sonido, como vieron las ventanas cuando están semicerradas y entra viento, ese silbidito, esas sibilancias, es lo que ustedes pueden auscultar a distancia o colocando la membrana del estetoscopio. Van a tener los crepitantes de la presencia de líquido en los alvéolos o sibilancias, que es líquido, es decir, plasma presente en los bronquíolos. El paciente puede consultar por edema de miembros o nicturia, o sea, se levanta de noche para orinar, porque esa reabsorción de edemas hace que este paciente orine a veces más de noche que de día, y eso se llama nicturia. Estos son los síntomas de un paciente con insuficiencia cardíaca. Repitámoslo, entiéndanlo bien, porque esto se pregunta mucho y es lo más importante de síntomas de insuficiencia cardíaca. Además de disnea, porque es la semana del paciente con disnea, que ya aprendieron por qué la tiene este paciente, si bien la disnea van a ver que hay muchas causas de disnea, puede haber una disnea respiratoria, disnea por anemia, disnea por coronariopatía, pero bueno, acá estamos hablando de la disnea, que si se acompaña de tos seca nocturna, si se acompaña de sibilancia, si se acompaña de disnea paroxística nocturna, de edema de miembros inferiores y de nicturia, obviamente le van a poner el sello que esa disnea es de origen cardíaco. Ahora, si el paciente tiene disnea y tiene fiebre y tiene un dolor tipo puntada de costado porque tiene derrame pleural y expectora secreciones purulentas,
y le hacemos una placa de tórax y tiene una consolidación neumónica, y lo más probable es que esa disnea sea por una neumonía, o una disnea por COVID, si es una neumonía por coronavirus, ¿sí? Pero cuando la disnea se acompaña de antecedentes de una infracoronaria y de todos estos síntomas, hablamos de una disnea por insuficiencia cardíaca. ¿Me siguieron hasta acá? Doctora, una pregunta. Sí. El edema de miembros inferiores es lo que nos lleva a la tos seca y a la disnea paroxística nocturna, ¿no? Claro, ese edema, cuando el paciente está en decúbito acostado, ¿sí? A través de las horas se reabsorbe. Ajá. ¿Hacia dónde va esa Claro, por la reabsorción? reabsorción que hacia pulmones y corazón Excelente, que muy bien, llegaría. muy bien. Ah, ¿Está? bueno, gracias. ¿Se Sí. entendió? Sí, muchas gracias. Pregunten. Igual nos vamos, si les parece, el miércoles, miércoles o jueves, el jueves tienen con el doctor. Si quieren el miércoles a las 11 nos volvemos a conectar, ¿les parece? Así terminamos insuficiencia cardíaca crónica y vemos aguda. Si se llega a cortar, ¿les parece bien? Buenísimo. Sí. Bueno, Sí, sí, sí. buenísimo. Perfecto. Sí. Buenísimo, gracias. Bueno, sigamos. Y me gustaría que me manden por mail todas las preguntas que les hayan quedado de esto, así yo les voy enviando. Y el viernes podemos tener una clase de repaso, si les parece. De repaso y de preguntas. ¿Estamos? Bien. Sí, me parece muy buena idea, doctora. Bueno, ¿qué signos vamos a buscar en estos pacientes con insuficiencia cardíaca? Tenemos edemas, ¿sí? Como recién habíamos dicho. Esperen que esto lo voy a correr. Hepatomegalia dolorosa, es decir, hay una congestión, así como hay edema de piernas, ese edema en el hígado, ¿sí? Estimula la cápsula de Gleason y eso da dolor, porque el hígado ¿cuándo duele? Cuando se distiende la cápsula de Gleason, si no, no. Entonces, esto hace que aparezca dolor, por eso muchas veces el paciente que está con congestión, aparte de disnea, tiene hepatomegalia dolorosa. Hay reflujo hepatoyugular. Si yo comprimo ese hígado, yo le digo al paciente, lo acuesto, le coloco la región cervical a 45 grados. ¿Se acuerdan cuando aprendimos a evaluar el pulso yugular? ¿Se acuerdan las ondas del pulso que aprendimos? Bueno, estamos evaluando el pulso yugular o estamos midiendo la presión del pulso, la presión yugular. Los que no lo vieron, mándenme un mail, así yo se los explico después, aparte, para los que ya lo vieron en los prácticos. Entonces, tengo la posición del paciente a 45 grados, evaluando el pulso yugular. Le digo, inspire hondo, largue todo el aire y no respire. En ese momento le comprimo con la mano el hipocondrio derecho. Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha, secundaria a la insuficiencia izquierda, va a tener un retorno venoso desde el hígado hacia la yugular y van a ver cómo se ingurgita la yugular. Eso se llama reflujo hepatoyugular. Yo voy a ver para el miércoles o el viernes si lo puedo filmar de algún paciente con los residentes para que se vea cómo es el reflujo hepatoyugular. El segundo ruido pulmonar es intenso, hay un soplo sistólico de insuficiencia tricuspidia, hay un tercer ruido y valvulopatía aórtico-mitral. El tercer ruido, que lo deben haber visto ya con los ayudantes en los prácticos, ya la semana pasada cuando vieron auscultación cardíaca, el tercer ruido es un ruido que se genera por turbulencia de la llegada en un ventrículo izquierdo que tiene falla sistólica por trastornos de su contractilidad y de distensibilidad, y cuando se llena de sangre en diástole,
hay una turbulencia por trastornos de la distensibilidad, porque está reemplazado el músculo por tejido fibrótico. Este trastorno de la distensibilidad y la irrupción de un flujo turbulento por falla cardíaca sistólica hace que haya no solamente turbulencia, sino que se suma un trastorno de una válvula que está dilatada, que está insuficiente, y la turbulencia, la pared con trastornos de la distensibilidad y la válvula anómala generan un tercer tono en la primera parte del llenado rápido, en la diástole. Entonces es un ruido diastólico que lo van a ocultar de esta manera. Ustedes normalmente, el primero y el segundo ruido es ese loop-dup, loop-dup, es el cierre de la válvula auriculoventricular y el cierre de la válvula sigmoidea. Cuando se abre la válvula auriculoventricular, es el llenado rápido. Entonces, después del segundo ruido, en la diástole, van a tener un llenado rápido, que es la aparición del tercer tono. Entonces lo que van a escuchar es un ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Es decir, van a tener un segundo ruido, van a tener la llegada del sangre al ventrículo izquierdo, que es el tercer tono. Entonces, ese tercer tono es como un galope cuando el paciente está taquicárdico, porque además el paciente está taquicárdico. Entonces, esa cadencia de galope es lo que habla de un tercer tono. Va a haber un soplo de insuficiencia mitral, porque la válvula mitral está dilatada en el contexto de un ventrículo dilatado. Entonces, el cierre de esa válvula ventricular es insuficiente. Entonces van a tener un soplo sistólico, regurgitativo, a predominio de ápex, con propagación a la axila. Pero es secundario a la insuficiencia mitral. Le hace al daño estructural, ¿sí?, de la insuficiencia cardíaca, la presencia del tercer tono y el soplo de insuficiencia mitral. Doctora, ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Bien, le consulto, perdón que te interrumpí la chica. Una consulta, doctora, si la insuficiencia cardíaca fuese por disfunción diastólica, ¿podría haber un cuarto ruido o siempre va a haber un R3? Exacto, el tercer tono es solo de la falla sistólica. El tercer tono es solo de la falla diastólica. Cuando tengo la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿sí?, voy a tener falla diastólica. ¿Por qué? Porque la aurícula se contrae para llenar el ventrículo izquierdo. El cuarto tono me habla de disfunción ventricular izquierda. El tercer tono de fallo sistólico. Lo que pasa es que el tercer tono siempre es de fallo sistólico. El cuarto tono puede ser de fallo diastólico o de otra causa. Por ejemplo, el paciente puede tener una rigidez del ventrículo izquierdo y tiene un cuarto tono, y todavía puede no tener insuficiencia cardíaca diastólica. El tercer tono es de fallo sistólico. El cuarto tono es de un llenado auricular, un llenado ventricular con rigidez del ventrículo, que cuando hay signos de aumento de la presión del ventrículo, de la presión de fin de diástole, habla de insuficiencia cardíaca diastólica. El cuarto tono es por contracción auricular, ¿sí?, por aumento de la presión de fin de diástole. Es la aurícula que hace fuerza para llenar al ventrículo izquierdo. ¿Está Carla? Sí, perfecto, doctora, gracias. ¿Alguna iba a preguntar alguna cosita? Sí, yo iba a consultar, pero queda poco tiempo, así que no sé si quiere por ahí responderlo la próxima. Dale. Si al examen físico hay alguna posición o algo que atenúe la disnea del paciente. Excelente. Bien, en general estos pacientes
se sientan, tienden a sentarse, porque para disminuir la llegada de sangre al pulmón. En realidad, lo que se logra con la posición de sentado es optimizar la función del diafragma.